Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día lunes 18 de marzo del año 2024 y continuamos con el libro de Génesis capítulo 32 versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿No vengo acaso y no hiciere la madre con los hijos? Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de los que vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también el segundo y el tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Hermanos, aquí vemos cómo Jacob va ya preparando su encuentro con Esaú, su hermano. Si se recuerdan, en capítulos anteriores vimos cómo después de que engañaron a Isaac para la bendición, vemos cómo Esaú declara en su momento que se va a vengar pues de Jacob por lo que le hizo, por haberle robado la bendición, y esperaba que su padre Isaac muriera para él poder vengarse, por el engaño, por haberle robado la bendición de la primogenitura. Aquí vemos a Jacob ya preparando todos los bienes, o sea, más que todo el ganado que había de darle como presente a su hermano, pues para tratar de alegrarlo. Y yo creo que es una práctica un poco común hasta el día de hoy, que cuando algo hicimos mal, pues tratamos de llegar con algún presente a la casa, ¿verdad? Para que no nos regañen, para que no nos hagan nada o no nos digan nada. Entonces, y Jacob va con esa idea. Dice él en su momento: tal vez así se aplaca la ira que tiene su hermano,
para con él por el daño que le hizo anteriormente. Hermanos, cuando Dios tiene, y venimos hablando de esto, cuando Dios tiene ya destinado lo que va a ser en nuestra vida, pues aún lo que nosotros pensamos que va a pasar quizás no pasa, sino que va a ser lo que Dios quiera que sea. Aquí Dios ya le había dicho a Jacob que le iba a bendecir, que iba a ser el padre de una nación grande. Entonces no habrá nada ni nadie que se oponga a eso. Y dice la palabra que Él va a hacer estar en paz aún a nuestros enemigos. Jacob, más adelante lo vamos a ver cómo se encuentra con su hermano, pero en este momento él va preocupado, él va maquinando ya las cosas, cómo hacer. Dice que si le atacan un campamento, pues el otro se irá, ¿verdad? O sea, él trata de salvaguardar a su gente y sus propiedades, ¿verdad? Así es que él con ese temor va a enfrentarse a su hermano, pero Dios ya tiene todo preparado como ha de ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.